Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a derivar mediante las reglas de derivación. Acompáñenme. Bien, vamos a hacer esto con el siguiente procedimiento. El primero sería un procedimiento netamente mental, que es identificar la operación principal de la función. Es decir, ¿cuál es la operación que existe en esta función en 3x al cuadrado? La operación matemática. Bien, y la operación matemática principal, primero identificamos que existen dos. La multiplicación de 3 por x al cuadrado. Esa es una de las operaciones que existen en esta función. Y la segunda operación matemática sería la potencia x elevado al cuadrado. Entonces, hemos determinado que existen dos operaciones matemáticas en esta función, pero solo una de ellas es la principal. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, esa es la multiplicación. La multiplicación de 3 por x al cuadrado. Una vez que hemos identificado nuestra operación, podemos ver que se trata de un producto o de una multiplicación. Y tenemos dos fórmulas de producto. La número 4, que es el producto de una constante por una variable, y la número 5, que es el producto de dos variables. Evidentemente, nuestra operación se trata de la número 4, de una constante que multiplica a una variable. Entonces vamos a tomar la fórmula 4 y la vamos a escribir al lado de nuestro ejercicio. Una vez que he identificado mi fórmula, tengo que describir quién es la constante y quién es la variable de mi fórmula. Entonces voy a escribir en la parte de aquí abajo quién sería C. Y C sería igual a 3, que es la constante. Y la variable sería, en este caso, x al cuadrado. Bien, empecemos a derivar. Y' va a ser igual al lado derecho del igual de mi fórmula. La arrastro hasta allí y ahora lo que tengo que hacer nada más es reemplazar los valores C por la derivada de la variable. C ya lo identifiqué. C es igual a 3. Entonces, reescribo Y es igual a C por la derivada de V. ¿Y quién es V? V es x al cuadrado. Y listo. Pero como mantenemos todavía este símbolo que significa la derivada de, tenemos que seguir derivando la derivada de ahora x al cuadrado. Ahora nos enfocamos solamente en la derivada de x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado tenemos que hacer el paso 1, recuerdan, el mental, que es establecer la operación principal. La operación matemática principal de x al cuadrado es la potencia, es la única operación que existe. Tenemos que irnos a nuestra tabla de derivada y vemos que tenemos solo una fórmula para derivar potencia, que es la número 6. Y esa fórmula la pegamos luego al lado de nuestro ejercicio. Bien, una vez que la pegamos al lado, hacemos lo mismo que hace un rato. Identificamos en nuestra fórmula la derivada de b a la n, quién es v y quién es n. Entonces n es nuestro exponente, que es igual a 2, y v es nuestra variable, que es la base del exponente. En este caso sería x, donde tenemos 3 por la derivada de x al cuadrado. Y para ello transcribimos el lado derecho de mi fórmula. Luego empiezo a reemplazar. En vez de n, escribo lo que he dicho que vale n, que es 2. Luego multiplico por v y lo que he dicho que vale v, que es x. Luego el exponente, reemplazo esta n por 2. Y luego todo eso lo multiplico por la derivada de v, que es
en este caso X. Y bien, he transcrito la fórmula que me he planteado. Luego, continúo y' y resuelvo las operaciones. 3 por 2, 6. X al cuadrado menos 1 es igual a 1, pero ya no pongo el 1. Y por último, la derivada de X. La derivada de X, según la fórmula 2, la derivada de una variable con respecto a sí mismo es igual a 1. Entonces la derivada de X es igual a 1 y 1 que multiplica por 6 es igual a 6, 6X. Y así finalmente hemos derivado Y igual a 3X al cuadrado. Bien, continuemos con el siguiente ejemplo. F de X es igual a la raíz cúbica de 4 menos 9X. Como dentro de mis 7 fórmulas no existe ninguna que tenga un radical, procedemos entonces a transformar este radical en una potencia. Sabemos todo que un radical es realmente una potencia fraccionaria, donde el 3 o este índice de este radical pasa a ser denominador de mi potencia, de la potencia del radicando. El radicando es 4 menos 9X, que estaría elevado a la potencia 1, y entonces sería 4 menos 9X elevado a la potencia 1 sobre 3. Bien, ahora procedemos a nuestro paso 1, que es establecer la operación matemática principal de esta función. En este caso tenemos una resta, 4 menos 9X, pero esta no es la operación principal porque está dejando de lado al 1/3. Entonces, podría revisar otra. Aquí hay otra, 9 por X, es otra operación, pero esa multiplicación solo está afectando al 9 y a la X. Entonces, esa no sería mi operación principal. Y tenemos ahora una potencia, la potencia 1/3, que está afectando a 4 menos 9X, que es su base. Entonces, esta sería la operación principal. Esto nos indica que la potencia es la operación principal y buscamos entonces la fórmula de la potencia, que la revisamos en el ejercicio anterior y la vamos a copiar al lado. Una vez identificada mi fórmula, identificamos también sus elementos y tenemos v elevado a la n, donde n es el exponente, que sería 1/3, y v sería la base de ese exponente, que sería 4 menos 9x. Esa sería la base de mi exponente. El siguiente paso es transcribir mi fórmula. F' de x va a ser igual entonces a n. Vean la fórmula, n por v a la n-1, derivada de b, y transcribimos n. N es igual a 1/3, mi exponente. Y v he determinado que es 4 menos 9x. Entonces, también escribo 4 menos 9x. Es importante señalar que debo escribirlo entre paréntesis, ya que eso me indicaría una multiplicación. Y por último, n, 1/3 menos 1, que multiplica la derivada de v. Entonces escribo la derivada de v, y v que es igual a 4 menos 9x. Y continúo. F' de x va a ser igual entonces a 1/3 que multiplica a 4 menos 9x elevado 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3, que multiplica a la derivada de 4 menos 9x. Bien, luego prestamos atención a la derivada de 4 menos 9x e identificamos la operación principal. Y evidentemente la operación principal entre 4 menos 9x es la resta de 4 menos 9x. Buscamos dentro de nuestras fórmulas la derivada de una resta y la colocamos al lado de nuestro ejercicio. Y aquí en nuestra tabla, en la derivada 3, tenemos la derivada de una suma o resta de funciones. Entonces copiamos esa fórmula al lado de nuestro ejercicio. Bien, una vez identificada la fórmula que voy a utilizar, pues la escribo y identifico quién es cada elemento. Es importante señalar que la fórmula de la suma o resta de variables significa o no significa que debe tener 3 términos solamente, sino que debe tener más de 2 términos y que puede ser una suma o puede ser una resta, puede ser una combinación de ambas. Y significa que cuando derivamos
una suma de términos, el resultado es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Entonces vamos a verlo con este ejemplo, donde u es 4 y donde v es el segundo término 9x. Bien, f de prima entonces será igual a 1/3 que multiplica a este paréntesis elevado al exponente negativo, y para hacerlo positivo pues lo cambio del numerador al denominador y el exponente pasa a ser ahora positivo. Es importante que los exponentes sean positivos para poderlos operar. Por la derivada de u, ¿quién es u? Pues 4, menos el signo, la operación dice más, pero nuestra expresión es menos, entonces menos la derivada de v, y v la hemos señalado como 9x. Entonces transcribimos aquí nuestra fórmula y ahora derivamos 4 y derivamos 9x. La derivada de 4 va a ser igual a 0, por lo que la derivada de una constante es igual a 0, y la derivada de 9x va a ser igual a 9, por lo que la derivada de 9x es 9 por la derivada de x, que es 1. Colocamos 9, hacemos la operación 0 menos 9, que es igual a menos 9. Y como se trata de una multiplicación, 1/3 por menos 9 podemos simplificar tercera de 3, 1, y tercera de 9, 3. Luego transcribimos f' de x igual, multiplico numeradores con numeradores, 1 por 1 y por 3, por menos 3 quiero decir, será igual a menos 3. Todo esto dividido para 1 que multiplica por el 1 del menos 9 y por 4 menos 9x elevado a la 2/3. Y de esta manera he encontrado la derivada de raíz cúbica de 4 menos 9x. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.